Nuestros queridos Hayalim en todos los frentes. ¿Hasta abierto el aire? Para Refuah Shelema de todos nuestros enfermos y heridos, para el pronto regreso de los rehenes, para Elui Nishma de todos los caídos en la guerra y para que Hashem les dé buen consejo y buenas decisiones a nuestros dirigentes. Sí, ¿qué quería preguntar, señor Moshe? Los 5 libros de la Torah, ¿por qué son 7? Porque el libro de Bamidbar que estamos leyendo tiene en la parsha de Bealotcha tiene 2 pesukim. Vayei binso Aarón, vayomer Moshe, ubenejó Yomar. Si usted ve ahí hay una nun antes y una nun después. Ese es un libro. Entonces, hasta ahí es un libro, los 2 pesukim es otro libro y de ahí en adelante es el Tasé. Entonces, Bamidbar en realidad son 3 libros. Son 7, ¿sí ven? Top. Al-Bezat Hashem, empezamos el capítulo 22. Como dije, hoy vamos a cortar un poquito en Nefesh HaChaim y en el Shulchan Aruch para poder dar lugar también un poquito a la Gemara. Bueno, entonces estamos hablando del tema de Limud Torah. Veim Chas V'Shalom anachnu oskim ba berifion. Si Chas V'Shalom, nosotros nos ocupamos del estudio de la Torah, pero berrifión. ¿Qué significa berrifión? De una manera débil. O sea, no le damos fuerza, ganas, ímpetu a nuestro estudio, sino que es como algo así, livianito, que sé. Tranquilo, rifión. ¿Sí? La palabra Rafui tiene que ver con la palabra Ripui, Refuah. ¿Sí? Entonces, en hebreo, cuando uno agarra, por ejemplo, algo, lo puede agarrar Hazak o lo puede agarrar Rafui. Agarrar Hazak significa agarrar caja. Agarrar Rafui significa agarrarlo así. No, o sea, agarrarlo pero muy así, muy débil, suavecito. Entonces, el que estudia Torah suavecito y no fuertecito, suavecito, Kibiachol mitmaet shefa aor elio mechal haolamot. Cuanto más débil es tu vínculo y tu estudio de Torah, entonces es como si también se estaría disminuyendo la abundancia de la luz superior en todos los mundos. Es como en lugar de prender la luz a toda fuerza, hoy en día como es que podemos regular. Entonces uno entra en una casa y en lugar de poner la luz a toda fuerza, la pone así débil. Aquí también no sé, me falta luz. ¿Qué pasa con la luz aquí? Por falta de pago. Por falta de pago. El ambiente romántico. Entonces, eso provoca disminuir la luz divina en los mundos. Kol echad lefierko, cada uno de acuerdo a su valor. Ubamistarim tivke nafsho yitbarach kivyachol, y en Bamistarim, en las dimensiones ocultas, es como si Hashem lloraría por ese motivo, porque no le dan páginas, señor Moshe. ¿Qué página? Es como si no le estarían dando la energía y la luz potencial de la Torah de manera completa, y eso provoca, ¿sí?, de manera simbólica el llanto divino, que Moshe Amru Razal, como dijeron Jajamim en Masechet Hagigah.
Akadosh Baruj Hu boje aleihem. Shlosha Akadosh Baruj Hu boje aleihem. Akadosh Baruj Hu llora por 3 personas. Y una de ellas es Hashiv Had Minehon al Mishefshar lo lasok batorah benosek. Uno de esos 3 es una persona que tiene posibilidad de estudiar Torah y no estudia. ¿Qué? Entonces, Akadosh Baruj Hu se siente por esa situación porque el mundo se debilita. La energía divina se debilita en el mundo. ¿Por qué? Porque esta persona, en lugar de aprovechar el tiempo, la posibilidad, el conocimiento que tiene para poder conectarse con el estudio de la Torah, lo desaprovecha y no estudia. Le damos muchas gracias al Eterno por permitirnos estudiar aquí en Jerusalén, Mahomé, y a usted también. Baruch Hashem, toda Rabá. Vejen Amru Sham, Gimel de Maot Alal Ulama. Que sí, también ahí aparece de que hay 3 lágrimas que Hashem derrama. Al Bitul Torah. Y una de esas lágrimas es por Bitul Torah. Bienvenido. Porque Akadosh Baruj Hu se siente cuando su pueblo no estudió Torah como corresponde. Y pobre aquel hijo que le provoca llanto y lágrimas a su padre todos los días. O sea, ¿qué es esa lágrima divina? La lágrima divina o el llanto divino es lo que nosotros llamamos los dinim, los juicios. O sea, Akadosh Baruj Hu puede hacer 2 cosas con nosotros. Una, sonreírnos, y otra, llorar. Cuando Hashem sonríe, eso se llama Hasadim, las bondades divinas. ¿Sí? Pero cuando Hashem llora, son los dinim, son los juicios divinos. Entonces, cuando nosotros no aprovechamos nuestro tiempo, cuando no estudiamos Torah de manera correcta, entonces, eso es uno de los motivos que provocan esas lágrimas. Eso se llama Itgabrut Adin, o sea que se refuerza el juicio, Hasbe Jalila, las cosas negativas que hay en el mundo. Beitmatut Aor Elyon Shem Rachamim Agdolim Baolamot Anistarim. ¿Por qué? Porque en el momento que no estamos como corresponde con el estudio de la Torah, eso disminuye automáticamente la luz de la Torah, la luz divina. Y la luz de la Torah es el Gesed, es el Rachamim, es la compasión que llega al mundo en todos los niveles. Entonces, por eso, que mucho de esa situación de Gesed o de Rachamim o de Din depende de nuestro vínculo y de nuestro estudio de Torah diariamente. Tiene que ver con la bendición sacerdotal, cuando dice que el Señor alce su rostro sobre ti, con alegría, con regocijo. La persona que todavía no vio la luz de la Torah nunca. Una persona que no sabe qué es la Torah, que no la conoce, que nunca vio la luz de la Torah. Judío. ¿Ah? Velo asak ba meolam, y nunca se ocupó de ello, y nunca la estudió. Entonces, esta persona está despojada básicamente de toda posibilidad de que repose sobre él la Kedushá, la santidad superior de Akadosh Baruj Hu. Veino zochel en nefesh teorah, y tampoco no tiene mérito de recibir un alma pura. O sea, el estudio de la Torah le permite a la persona realmente lograr que la Shejinah repose en él. Pero la persona que no
conoce a la Torah, nunca estudió Torah, no sabe lo que es esa luz, entonces, de alguna forma vive en la oscuridad, vive, ¿sí?, en esa situación. Que Moshe Katuv Akdamat Zohar, como está escrito en el prefacio del Zohar, Pekuda Hamisha, Beaikra Id Betlat Pikudim. Hay un pasuk ahí que tiene 3 órdenes. Had Lemile Beoraita. Una de ellas es estudiar Torah. De Katbarnash lo itasek beoraita letle nafsha kadisha. La persona que no estudia Torah no puede tener un alma santificada. Kidusha de leila lo shariale, y la santidad superior no reposa sobre él. Básicamente podríamos decir que la plataforma para poder recibir la presencia de Hashem en nosotros, en nuestras almas, es el estudio de la Torah. Esa es lo que fertiliza al hombre para que en él pueda sembrarse y en él pueda manifestarse esa Kedushá divina. Y otra cosa, otra consecuencia lamentable de la persona que está alejada de la Torah es que él es enviado y es abandonado y queda en manos de las fuerzas de la justicia, o sea, de las fuerzas del mal, del denominado Sitra Achra, del otro lado, que puedan controlarlo, que lo puedan manejar. O sea, la persona que está conectado con la luz de la Torah, entonces tiene un soporte, tiene un escudo divino para poder liberarse, para poder asegurarse de que las fuerzas negativas no le hagan daño. Pero la persona que no tiene ese escudo, entonces esas fuerzas existen. ¿Y a dónde atacan? Atacan a donde no hay defensa. ¿A dónde va el Yetzer Hara a atacar? ¿Va a atacar a alguien que sabe que va a perder la guerra? ¿Que va a perder la batalla? No. ¿A dónde va? ¿A dónde se mete? Najón, también. El Yetzer Hara ataca a todos. Sí. Por otro lado. Pero, por supuesto que cuando encuentra un campo abierto, indefenso, entonces quiere apoderarse de él. ¿Kelim vacío? Ojalá sea un alma judía. No, preferiblemente. Ese sabe más rico. Sí. Najón. Que Moshe Amru Razal, como dijeron Jajamim, me pere kama de brachot, shekol mi sheefshar lo lasok betorah ve'no osek, HaKadosh Baruch Hu mevia alav isurim mejoarim ve'ochrim oto. Todo aquel que tiene la posibilidad de estudiar Torah y no lo hace, HaKadosh Baruch Hu le trae sufrimientos que le provocan daño. Sheneemar echesheiti mitov uke'evi ne'ekar. Si yo me callé de lo bueno, o sea, de la Torah, de hablar Torah, uke'evi, entonces Hashem me va a enviar dolores, ¿sí? Dolores que le van a provocar perdición a la persona. ¿Qué? Ya, entonces aquí el Rogen de Volozhin está hablando de Bitul Torah. Bitul Torah. O sea, ¿cuál es el termómetro de Bitul Torah? ¿Cómo se mide Bitul Torah? Yo todo el día hoy tuve que trabajar, tuve que ir al súper, tuve que ir a hacer mandados, la señora me pidió que vaya a llevar a los niños acá y allá, entonces, ¿eso es Bitul Torah o no es Bitul Torah? Sí, porque estás cuidando de tu familia. No está. No es Bitul Torah. No es Bitul. No estás estudiando. ¿Ah? Estás estudiando. Ese es mi Torah. Y si yo me quiero distraer ahora y quiero ver el partido de Argentina contra Brasil, ¿es Bitul Torah o no? Sí, Ese te lo causo también. No, ese es mi La pelea de fulano con mengano. Va a ser Bitul Torah, depende de quién gane el partido.
que no es Bitul Torah, no, es mitzvah, es mitzvah. Mitzvah de Oraita. Una vez yo le pregunté a Dani, a Kadosh Baruj Hu, ¿le gusta el fútbol? Y se queda pensando, me dice, sí, y es del San Lorenzo. Elevamos las chispas del fútbol. Elevamos las chispas del campo. ¿Mejor? Entonces, por ejemplo, hacer deporte, eso es algo que es sano para el cuerpo. El cuerpo necesita esas cosas. Entonces, En el ejemplo anterior sí es... entonces esto es muy personal, es muy individual. ¿Sí? Para cada persona el Bitul Torah es otra cosa. Es otra cosa. ¿Sí? Hay gente que no está en la posibilidad, yo que sé, psicológica de estar todo el día sentado estudiando. Hay gente que sí, que él está sentado y se sienta y dice, y no tiene otra distracción y no le interesa nada en el mundo. Hay gente que no, que necesita, ¿sí?, hacer también otras cosas. ¿Cómo se llama el rabino que usted nos enseñó que 10 minutos al año estudiaba? De Vilna, creo que sí. 10 minutos Que una vez él contó los minutos de Bitul Torah que hizo. Del año, 10 minutos. 2 días estudiaba. No, y sufría, pero Entonces, cada uno en su nivel, en su posición, en su situación, es su Bitul Torah. Y tenemos que saber, Bitul Torah es un momento de vacío. Es un momento donde no se desarrolla esa luz, esa influencia, esa energía positiva. Y como dijeron muy bien aquí, no hay vacuum. En la Torah, en la vida no hay vacuum, ¿sí? O se mete algo o se mete lo otro. Nadie se metió ahí. No hay. Sí, eso lo aprendemos de la Gemara de Masejet Shabbat, que habla del pozo a donde tiraron a Yosef, que dice Gabor Reken Bomaim, y el pozo estaba vacío, no había en él agua. Y pregunta a la Gemara, dice Shenemar Gabor Rek, tú dijiste que el pozo está vacío, te va a dar que no hay agua. Si está vacío, no hay agua. Juan, contesta la Gemara, no. El pozo estaba vacío y no había agua, pero había otras cosas. ¿Qué había? Había serpientes y alacranes. ¿Eso qué significa? Que en el pozo o hay agua o hay alacranes. No es que no hay nada, está vacío. No. O hay una cosa o hay la otra cosa. Entonces en la cabeza también sucede lo mismo. Si dentro de la cabeza, si dentro de la neshama no penetra lo positivo, la luz, entonces lamentablemente puede penetrar lo contrario, y de ahí vienen las situaciones difíciles y las desgracias. Y por eso la persona pierde un gran bien que podía haber adquirido. Mimenu mikola olam. Pero no solamente que él perdió ese bienestar. Nosotros ya estudiamos que el hombre es una criatura, ¿sí?, trascendental. El hombre no es únicamente una persona que lo que le pasa a él y nada más. Todo lo que nosotros hacemos trasciende a todo el universo, a toda la existencia, y por eso todo ese bien que pudiera haber venido de nosotros se pierde. Entonces no solamente nosotros perdemos en el momento que no aprovechamos para el estudio de la Torah, sino que también toda la existencia. ¿Sí? Porque él está ahí inclinando a sí mismo y a todo el mundo para el lado del mal. Que Mamar Amzal, como dice el dicho de Jajamim en el Midrash, Shimu ve'al tikvehu, Shimu le divrei Torah, ve'al tikvehu, al takviu et atová milavo laolam. Escuchen y no suban. Así dijo el profeta Ermiá en el capítulo 13, Pasuk 15.
¿Y cómo se explica este pasuk ahí en el Midrash? Shim'u le dibrei Torah. Escuchen las palabras de la Torah. Ve'al tikbehu, y no suban, akabaná, no provoquen que el bienestar se suba y se pierda de venir al mundo. Si ustedes van a escuchar la Torah, entonces van a traer todo ese bienestar al mundo. Pues si no van a escuchar las palabras de la Torah, ese bienestar, esa energía va a subir y se va a perder y no va a conectarse con nosotros. ¿Okay? Esto también lo dice el Ramjal en Mesilat Yesharim, que todo lo bueno que hacemos es bueno para nosotros y es bueno también para nuestro ambiente, para nuestra sociedad y para toda la existencia. ¿Okay? Y al revés. ¿Okay? Y por eso vemos cómo él trae el ejemplo, ¿sí?, de las piedras cuando Jacob vino, sale y se escapa de Eretz Israel porque Esab lo quiere matar. Y ahí dice la Torah, que agarró de una de las piedras cuando llegó el momento que estaba oscureciendo, que según Jajamim era en el lugar donde se iba a construir en el futuro el Bet HaMikdash, y tomó de una de las piedras y se las colocó, ¿sí? Sí, para descansar. Y hay otro pasuk que dice, que tomó la piedra. Entonces dicen Jajamim que Bemet eran varias piedras, pero luego se hicieron una. ¿Por qué? Porque empezaron a discutir entre las piedras. Yo quiero que la cabeza del tzadik esté encima mío. ¿Qué? Y Hazal dicen que esas piedras representaban a las tribus que iban a nacer en el futuro. A Bejolofen, de ahí se aprende de que todo el mundo sabe que en el momento que Am Israel, que el pueblo tzadik, que el hombre que estudia Torah, lo hace, entonces eso no solamente influencia bien para el mundo humano o para el mundo de Israel, sino que influencia bien para las naciones, influencia bien también para el mundo animal y vegetal y mineral y todas las galaxias, etc. de Batra. Así dijeron también Jajamim en el primer capítulo de Baba Batra, que las desgracias vienen al mundo por aquellas personas que no están conectadas con el estudio de la Torah, los Amei Haaretz. Y si Dios no quiera bien alguna desgracia a alguna persona o algún país, afilu en alguna esquina del mundo, den grama dilejas beshalom, eso es provocado por él. Entonces nosotros tenemos que entender que el mundo funciona como un organismo. Y si parte del organismo principal no funciona, eso repercute en todo el organismo, en toda la existencia. ¿Sí? Como una persona, no sé, tiene dolor de muela. Entonces, ¿la persona solamente siente dolor en la muela o toda la persona tiene dolor? ¿Ah? Hasta los zapatos. Hasta los zapatos, ¿no? Ya fe. Lamas de caja, ¿por qué? Porque somos un organismo. Y si parte del organismo no funciona, especialmente si es uno de los componentes esenciales del organismo, que es Am Israel, que es el corazón de las naciones, entonces todo se descompone, todo se desbarata, todo se debilita. Entonces nuestra responsabilidad va mucho más allá de lo que puede pasar únicamente con nosotros. ¿Qué? Entonces esa es la diferencia que hay con un Yehudí o con el pueblo de Israel como nación respecto a las demás naciones, que si se debilita el corazón, va a dar que todo lo demás se debilita junto con ellos. Eso es cuando una persona nunca pudo estudiar o nunca tuvo el mérito de estar conectado con la Torah. Pero si es una persona que sí estuvo en la Torah, pero en un cierto momento se desconecta de la Torah, se aparta de la Torah. Pero siendo este un principio universal de que
la participación y el hacer bien del pueblo de Israel afecta a todo el entorno. Cuando no es así, ocurre lo mismo. Hablemos de las épocas malas del pueblo, el holocausto, etcétera, cosas. Podríamos decir fue culpa nuestra mismo, Sí, mire, utilizar el término culpa es un poco duro, ¿vale? ¿Qué? Sí, o sea, somos responsables. Como dice, todo lo bueno del mundo viene de Am Israel y todo lo no tan bueno también viene de Am Israel. Así funciona. Yo escuché una vez que decía, cada vez que yo peco, nace un palestino. O hay un tsunami en Filipinas. Sí, o nace un palestino. ¿Qué? Mejor no pecar, No es porque chiste. si no se va a llenar. menos daño hace tsunami. נכון. ואם כבר עסק באופרסט ממנה חס ושלום, הוא מתיש כוח חס ושלום, כוח פמליה של מעלה. Si la persona sí se ocupó del estudio de la Torah, pero en un cierto momento se aparta de ella, Dios no quiera, entonces él debilita la fuerza de la corte superior. ומתקלקלים ומתבלבלים סדרי העולמות, y se arruinan y se marean, se descomponen los órdenes de los mundos, Bea Merkabah Kedoshá, y de la carroza divina, Begabra Yad Sitra Achra Rahamana Litzlan, y se refuerza la mano del otro lado del mal, Ukiviachol Machlish Machshich Koach HaKedushá, y es como si estuviera debilitando y oscureciendo la fuerza de la Kedushá, a Elioná superior, Shechinat Uzenu, la Shechinah Emunat Israel, Ashochenet Betochenu Tamit, que reposa siempre sobre nosotros, dentro de nosotros, Alidei ese Torah Karaui, por medio del estudio de la Torah como corresponde. Entonces, estas palabras son, ¿cómo se dice? Son de firma y nos exigen mucho, ¿sí? De que estemos siempre pendientes de nuestro comportamiento, de nuestro estudio de la Torah, es como se ve el mundo, ¿sí? Si nosotros queremos que haya más luz en el mundo, entonces tenemos que traer más luz, pero si no lo hacemos, entonces traemos lo contrario. Que Moshe Katuv Zohar Truma, como está escrito en el Zohar Truma, Patach Rabbi Chia Be'amar et lasot Hashem eferu torateja, dice Teilim 119, et lasot Hashem, momento para hacer para Hashem, Heferu, anularon Torateja, tu Torah. Bechol zimna doraita mitkaima be'alma, en todo momento que la Torah se cumple en el mundo, ubenei nasha mishtadlim bai, y la gente se ocupa de ella, o sea, la estudia. Kiviachol kuchabrihu chadi be'ovad yedoi. En esos momentos es como si Akadosh Baruj Hu estaría feliz con los actos de sus manos. O sea, dice, oh, valió la pena hacer la creación, valió la pena traer la gente al mundo, ya que se ocupan de mi Torah, ya que cumplen mis mitzvot, y se alegran todos los mundos también. El cielo de la tierra se sostienen y se mantienen. Pero con el momento que Am Israel se anula de la Torah, o sea, no estudia Torah, aquí viajó el Tashash Heilei, es como si se estaría debilitando la fuerza de Hashem. Y ese es el momento para hacer para Hashem. Nun benei alma tzadikaya de ishtarun, itlon lechagar achartzin, ulemavat ovadim de kashran. Y por eso, esas personas del mundo que son los tzadikim, que quedaron, tienen que, ¿cómo se dice? No. ¿Cómo se dice? Poner el cinturón, ceñir el cinturón, ponerse los cinturones, ¿qué? Y hacer mitzvot, hacer buenos actos, ¿qué?
porque es como si Hashem se reforzaría en los tzadikim, o sea, los tzadikim le dan fuerza a Kadosh Baruj Hu. Tienen más responsabilidad. Como está dicho, Tenu os le Elohim, sí, dijo David Amelech, denle fuerza a Elohim. Nosotros le damos fuerza a Hashem. Cuando estudiamos Torah, cuando hacemos mitzvot, es como si le estaríamos dando musculatura divina al mundo. Maitama, Begin, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué el tzadik tiene que esforzarse en el estudio de la Torah y por qué tiene que esforzarse en el cumplimiento de mitzvot? Eso es et la sot la Hashem, momento para hacer para Hashem. ¿Por qué? Porque feru torateja, porque lamentablemente del otro lado hay muchos que no hacen mitzvot y no cumplen y no estudian Torah. Velo mishtad leva bnei alma que decayot, y no estudian la Torah como corresponde. Veaji bezimna d'Israel mishtadim beoraita, y por eso en el momento que Am Israel se ocupa de la Torah, au et mehemanuta, ese es un momento de emuná, mittakna betikuna, ¿sí? Y se corrige con tikunim, umitkashta bishlemuta que decayaut, y es como si se está adornando con perfección como corresponde. Y en el momento que Am Israel no deja de estudiar la Torah, ese momento no está metukan, no es un momento de corrección. Y no se encuentra de una manera completa y tampoco con luz. Y eso es lo que dice, momento para hacer Hashem. Maila asot. ¿Qué significa la asot? Hacer. Así también et la asot. O sea, momento para hacer. Ishtar velo tikuna velo shlimu. Para que no quede sin tikun, sin corrección y sin perfección. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mishum de feru torateja, por cuanto que anulan la Torah. Nosotros tenemos que ser el lado que viene a corregir y que viene a perfeccionar y que viene a mejorar lo que puede suceder del otro lado que debilita. Si hay otro lado que debilita, nosotros tenemos que ser los que reforzamos. Si hay otro lado, el otro lado de la balanza. Por cuanto que Am Israel eferu torateja y no se ocupan del estudio de la Torah como corresponde, o salka o nachta beginon de Israel. Entonces, por cuanto que ese momento está de esa forma, entonces hay dos opciones: o que nosotros subimos al mundo, o a la Shejinah, o a la presencia divina, o sheyoredet, o que baja beginon de Israel. Kitzur, en los momentos que hay debilidad de Torah, es una obligación doble. Siempre hay que estudiar Torah, en todo momento. Pero si son momentos donde hay debilidad, ahí es que más fuerza hay que darle a la Torah, más fuerza hay que darle a las mitzvot. ¿Sí? ¿Ah? Por ellos. Esos son los días que se ayunan generalmente, cuando son días de juicio, ahí donde debe poner llamadas. La semana pasada teníamos guerra. Es en general, ¿no? Es en general. Son juicios. No está hablando de un momento específico. ¿Sí? Un juicio. Cuando en el mundo hay debilidad, entonces hay que hacer más fuerza. Así es. Así funciona. No tenemos que dejar al mundo que se nos caiga, que se nos venga abajo. Entonces tenemos que darle la musculatura, la energía espiritual. De que viajó lo mitrajik mimeno. Es una responsabilidad que tiene el pueblo judío. Iluminar al mundo. Otro rabino que decía, cada vez que yo peco, Irán hace un cohete nuevo. Es un juicio nuevo. Lo que tú dices, cada cohete de eso es un juicio. No Es sabemos un juicio. qué va a pasar. Cada cosa es un juicio de él.
Y la persona que se aparta de la Torah, se aparta de Hashem. Como se katuba Zohar Vaikra, como está escrito en el Zohar, Katbar Nash Itrachik Meoraita, Rachik U Mikut Shabrihu. Apartarse de la Torah es apartarse de él, de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque Kut Shabrihu Beoraita Hadu, porque Akadosh Baruj Hu y la Torah son una sola cosa. Te apartas de los caminos de Hashem, te apartas de la voluntad divina, te apartas del conocimiento divino, te estás apartando de Akadosh Baruj Hu. Y el cuidado superior de la Kedusha se aparta de él en el momento que la persona se aparta de la Torah. Entonces, en ese momento se reconoce las fuerzas de la justicia que existen en el mundo, tienen olfato. Y ellos huelen en donde hay debilidad de Torah. Donde hay que hacer justicia. Y cuando ellos huelen eso y lo ven y lo sienten, entonces se quieren apoderar de esa persona y controlarla, tanto en su vida, como dijimos antes, de que vienen los sufrimientos. Todo aquel que se debilita a sí mismo del estudio de la Torah y no va a poder estar parado en un día de desgracia. Y trapeta, o sea, si tú, como dijimos, si te ablandaste en tu vínculo con la Torah, entonces en el día de la desgracia tus fuerzas no te van a acompañar. Shalder Hagab, entre paréntesis, hicieron una vez una encuesta, escuché, y dijeron de que la gente que tiene emuná tiene mucha más posibilidad de soportar momentos de dificultad que gente que no tiene emuná. Es una fuerza interior, o sea, está dentro de nosotros y no sabemos. Por eso digo, la gente que está más conectada con el Kadosh Baruj Hu, más conectada con la Torah y las mitzvot, entonces tiene un soporte mucho mayor de momentos de dificultad que otras personas. Todo aquel que cuida la Torah, su alma está cuidada. Y todo aquel que no cuida la Torah, no. L'amru b'midrash Teilim, Amar HaKadosh Baruch Hu leIsrael, Im shamarta et haTorah, ani eshmor otcha, shenemar, Im shamor tishmerun. Y dice a Kadosh Baruj Hu, si le dice al pueblo de Israel, si ustedes van a cuidar la Torah, yo los voy a cuidar a ustedes. Como está escrito en Devarim 11, Im shamor tishmerun. Si van a cuidar, serán cuidados. Nosotros meret, si ustedes me cuidan, yo los cuido a ustedes. Yo estoy con ustedes. Afgan. ¿Cómo puede el infinito fortalecer al infinito que recibe, el infinito de YouTube, primera parte del libro Nefesh HaChaim, ahí hablamos de eso muchas cosas. Una pregunta. En síntesis. Disponible en Mahom.com. En síntesis. Nosotros no le damos fuerza a Kadosh Baruj Hu mismo, porque él no necesita ni de mi Torah, ni de mis mitzvot, ni de nada. ¿Sabes? Él existía antes de la Torah y él existía antes de Am Israel, y él con Israel o sin Israel, o con la Torah o sin la Torah, es el mismo Kadosh Baruj Hu. Pero Kadosh Baruj Hu creó una estrategia en el mundo. ¿Sí? Él puso la ley. ¿Cuál es la ley que él puso en el mundo? Que para que el mundo funcione, Am Israel tiene que hacer que el mundo funcione. Entonces, ¿sí? Él mismo creó esa estrategia. Él dijo, así va a funcionar. Si Am Israel funciona con la Torah, entonces me van a hacer a mí funcionar. Y si no, no.
¿Quién decidió que eso funciona de esa forma? Hashem. ¿Entienden? Entonces no es de que Él necesita de nosotros, ¿sí? Él es infinito con nosotros o sin nosotros. Pero Él creó al mundo de tal forma que para que Él pueda revelarse al mundo, se lo tenemos que permitir, ¿sí? Como dijo una vez el Rab Menachem Mendel Mikotz, dijo, ¿a dónde está Kadosh Baruj Hu? Y contestó, a donde lo dejan entrar. Le dan permiso que entre. Si me llaman, yo estaría a tu lado. Cuando dice que Hashem llora por 3 personas, sí, derrama 3 lágrimas, dice, no, llora porque tiene posibilidad de estudiar y no lo hace. ¿Qué? El pueblo no estudia como corresponde. La tercera, ¿quedó pendiente? ¿No? Sí, hay que abrir la Gemara y ver ahí. Excelente. Hay 3. Ra, Todo, ¿qué? cuando somos juzgados por lo que no hicimos o por lo que hicimos. Por las O sea, por lo que dejamos de hacer y debimos haber hecho. Por las dos. Esta es también. También. Y también. Así dice el Gaón de Vilna. Que Hashem nos va a juzgar por 2 cosas. Por lo malo que hicimos y por lo bueno que podíamos haber hecho en el momento que hicimos ese mal. Eso es lo que se le juzga a los tzadikim, ¿no? Que les falta. No, a todos. Por igual. Eso es que Hashem nos va a en el futuro, din de Heshbon, juicio y cuenta. Entonces dice el Gaón de Vilna que es juicio y cuenta. Juicio, ¿qué es Heshbon? No, juicio es por lo mal que hiciste. Cuenta, que Hashem toma en cuenta, te va a dejar a cuenta qué mitzvah podías haber hecho en ese momento. En vez de hacerlo malo. Medio. Haber hecho algo bueno. Claro, por ejemplo, que alguien que no se pone nunca tefilín, sino que dice, ya ponte los tefilín, ponte. Y se los pones pero en la mala. Igual es bueno. O sea, obligado, como se lo pone están obligado, diciendo pero tanto. lo pone como pucha, me tengo que ponerme. Es como cuando el bebé llora, no quiere comer, no quiere comer, no quiere. Y al final come. ¿Y qué pasó? Ahora se tranquilizó un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía hambre y ahora ya comió. Sí. Entonces el Yehudí que no quiere ponerse tefilín, al principio piensa que los tefilín no son para él, pero luego que vino el Jabatnik y le puso el tefilín, ya está feliz. Ya está. Mismo para ambos. Mejor, la Neshama, que por fuera Ulay no demuestra mucho, ¿verdad? Pero la Neshama arriba de, ay, qué rico, qué rico. Ya, descansa la Neshama. Es cuando deseamos hacer algo, es porque la Neshama está ansiosa. Mejor, top. Un poquito de la Shon Arra. Oda Amrina. Dice Shemirat a la Shon. Shara Zehira, capítulo 16. Dice la Gemara en el Tratado de Sanedrín, Amar Rab Chizda. Kol Osem Rival Rabó. Aquí estamos hablando de no discutir con los maestros. Entonces, todo aquel que hace una pelea con su Rav, Perush, o sea, hacerme riba, pelear con el Rav no solamente es que él está peleando con el Rav o en una disputa, sino que provoca que otros más se acoplen a él en contra del Rav. Que jole que la Shekhinah es como si estaría discutiendo con la Shekhinah. Shenemar ve'azotam al Hashem. Ve'amar Rav Chama bar Hanina, kol osem riba im Rabo. Todo aquel que hace una pelea con su Rav, que ilu sei ma Shekhinah, Shenemar hema mei meriba shel Rav u'Israel et Hashem. Sí, entonces en varios lugares vemos que cuando Am Israel empezó una disputa en contra de Moshe, la Torah lo denomina como si están haciendo disputa en contra de Akadosh Baruj Hu. Todo aquel que se queja de su Rav, que ilu mitraem a la Shekhinah, como si se quejaría de la Shekhinah, Shenemar Begumer. Amar Rabbi Abau, kol hameharer achal Rabo. Todo aquel que piensa mal de su Rav, que ilu meharer achal Shekhinah, que ilu que está pensando mal de la Shekhinah. Entonces vemos aquí que aquel que se pelea o que pelea en contra de su Rab o que piensa mal o que se queja en contra, entonces todas esas formas son que Ilu que está yendo en contra de Akadosh Baruj Hu. Y vemos aquí que no solamente cuando activamente va a hablar mal en contra del Rab o que
va a discutir con él, sino afirmo cuando piensa, dice la Gemara, cuando piensa mal de su Rab, eso ya se considera como si estaría pensando de Akadosh Baruj Hu. Eso fue lo que realmente hizo Korah. Korah se fue en contra de Hashem, no de Moshe. Porque todo el pueblo sabía que Moshe no tomaba las decisiones. Hashem le decía haz y él hacía. Korah también sabía. Por eso, Korah también sabía. Entonces, él usa a Moshe como escudo para ir en contra de Hashem. Que saben, pero tratan. Lindo. A ver qué Sí, Hashem